de manera formal a nuestro querido doctor Ángel González Medina, nuestro cardiólogo, que nos acompaña cada miércoles. Hoy el tema es avance en cardiología, así que usted pendiente por allí. Si tiene alguna duda, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntas. Doctor, buenos días. Buenos días. Ya había introducido de Sí, manera claro. arbitraria los comentarios, pero ustedes saben que para mí esta mañana de los miércoles representa mucho, Sí, porque es sabemos parte que de así lo es. que uno se siente comprometido a orientar a la población. Y por supuesto no debo iniciar ningún otro comentario sin saludar al personal técnico, a nuestros amigos Isidro Labur e Ismael García. Y obviamente extender esos saludos y estos buenos días al doctor Nelson Rodríguez Monegro, en Moca, Sí, al sí, doctor nos Amaury hace falta, García, doctor, si nos está sí, escuchando. claro. Y por supuesto, buenos días Roberto Lafontaine, buenos días Liz, buenos días a toda la población que determina escoger parte de su tiempo y de su ocupación para escucharnos a nosotros cada día, y especialmente hoy los miércoles que estamos nosotros acá. Qué bueno, porque podemos nosotros compartir con la población, no solamente a nivel nacional, sino sabemos que estos medios llegan mucho más lejos y que toda esta información, o por lo menos que conozcan de que algunas de estas cosas existen, que han cambiado, que hay nuevos conceptos, que hay nuevos conocimientos, y eso ayuda mucho a la orientación y educación de la población, de tal manera que podamos valorar ese bien tan preciado que es la salud. Así es, así es. Y hoy, hablando sobre avances en cardiología, yo creo que sería importante iniciar haciendo como una mirada general de cuáles son los últimos avances que ha experimentado el campo de la cardiología en el tema de diagnóstico, por ejemplo, y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Fíjate, Liz, yo creo que habría que dividir esto en dos aspectos. Sí. Uno serían nuevos avances y otro sería lo que yo a veces lo tomo como tema más global. Ok. Nuevos conocimientos, nuevos conceptos. Y Perfecto. por supuesto eso nos lleva a los nuevos avances, con la ayuda de la tecnología, por supuesto, y claro, la observación, porque la observación es la madre de la innovación. Yo creo que podríamos partir desde lo más sencillo, que es los nuevos conocimientos y conceptos sobre enfermedades y cómo manejar estas enfermedades. Fíjate, han surgido nuevos conocimientos, nuevos conceptos, obviamente. En la medida en que hemos ido estudiando y evaluando, tratando de conseguir una respuesta de cuál puede ser el origen o el comportamiento de una enfermedad, pero también cuál sería el manejo más adecuado, porque hay un propósito final, sobre todo en las enfermedades crónicas, que es superarlas, que muchas veces no podemos eliminarlas hasta ahora, algunas de ellas, como la misma hipertensión, la enfermedad aterosclerótica, el cáncer, etc. Sino lograr que las personas sobrevivan más allá de lo que pudieron haber vivido años atrás, muchos de nuestros antepasados, porque hemos avanzado importantemente. A veces la gente te dice, bueno, pero en cáncer hemos avanzado muy poco. Yo le digo que no, porque a lo que era hace 20 años, a lo que es hoy, lo que se ha avanzado es mucho. Lo que pasa es que es una enfermedad que no es tan fácil de estudiar ni modificar. En cardiología, por ser la principal causa de muerte, yo diría que hubo un nivel de conciencia en los países de más recursos, porque a ellos les estaba afectando. Peor en los países de más recursos, sí, en una época, porque ellos eran los que más estudiaban esto. Ellos comenzaron a ver que su principal causa de muerte era la enfermedad cardiovascular. Entonces, no solamente introdujeron el aporte, es decir, en el presupuesto nacional de esos países, recursos para investigar y para desarrollar todo lo que fuese no solamente capacidad diagnóstica, sino también de tratamiento, para detener, ¿verdad?, el progreso de estas enfermedades, o por lo menos reducir el impacto de la mortalidad. Es decir, lograr que la gente sobreviva más. Siempre hablamos en estos días, la gente nos pregunta, caray, llegaremos a vivir lo que vivían nuestros abuelos, nuestros antepasados, porque
cuando tú analizas, es cierto, la gente fumaba y quizás no se moría tan frecuente, tan temprano, pero era que no había polución. La alimentación era muy sana. Claro. La vida era muy sana. La gente dormía suficiente. La gente era menos sedentaria también. Claro, muy activa. Entonces, todos esos aspectos que hoy se han trastornado por haber modificado nuestro estilo de vida, es lo que nosotros a veces cuando hablamos de modificación de estilo de vida, para tratar de rescatar esa parte. Pero estamos luchando a veces con cosas que parecen ser imposibles, pero no debemos cansarnos, no debemos agotarnos y seguir luchando en esa vía. Entonces, ¿qué tenemos en cardiología? Bueno, fíjate, podemos comenzar por aspectos novedosos que quizás todavía no son tan aplicables, porque faltaría hacer estudios más prolongados, pero sí podemos decir que hay avances que están, quizás no nos atreveríamos a decir al doblar de la esquina, pero sí están muy cercanos. La tecnología nos ha permitido todo eso. Hay que recordar que, por ejemplo, en la época en que yo estaba estudiando en la universidad, o comenzaba ya, que terminaba, no eran muchos los avances con respecto a lo que hay hoy. O sea, apenas había un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Y eso es lo que la gente decía: doctor, yo quiero que me haga una radiografía. Sí. Ya la gente no te dice eso. La gente te dice: hágame una sonografía. O yo quiero hacerme una tomografía. O colóqueme el holter. O yo quiero hacerme un ecocardiograma. O hágame un mapa. Se lo sugieren a uno. Ya la gente no piensa que es el electrocardiograma, sino las nuevas técnicas. Sí. Porque la gente, con razón o sin razón absoluta, no es que no la tenga, piensa que con estas técnicas se logra mayor información, y es cierto. Son técnicas complementarias que nos han permitido diagnosticar, detectar más temprano, diagnosticar con mayor precisión y con un manejo mucho más adecuado de las enfermedades. Hay varios aspectos que debemos tocar porque son claves. Por ejemplo, en el hospital de Minnesota, ya se ha desarrollado un corazón biológico a partir de material animal, de células animales. Entonces hay mucha esperanza para resolver los tantos casos en el futuro de que podamos desarrollar un corazón biológico que podamos facilitar para los que a los trasplantes. Oh. Claro, ya con el asunto del trasplante se había logrado muchas cosas, entre ellos evitar el rechazo o reducir la tasa de rechazo. Uh-huh. Pero si tú te vas un poco más lejos, por ejemplo en Múnich, en Alemania, que han seguido empleando la técnica de la utilización de células madres, especialmente ellos están trabajando ahora en niños que nacen con enfermedades cardiovasculares, de tal manera de que utilizan células del cordón umbilical para reducir el impacto de esas enfermedades y lograr superarlas y prolongar la vida de estos niños, o hasta regenerar tejido cardíaco. Por supuesto, siempre una de las cosas, yo soy muy seguidor de este tema, que se ha planteado, tú sabes que hay limitaciones por los aspectos éticos que esto tiene, porque desgraciadamente el ser humano y sus debilidades, como yo le llamo, siempre va detrás de los recursos económicos. Entonces yo pienso que esto de la única manera que se puede desarrollar de manera amplia es que los estados lo hagan acopio, hagan esencia de ese conocimiento, y para que no se convierta en un negocio puro y simple como sucede hoy con la medicina en todas partes del mundo, o en la gran mayoría del mundo. Porque nosotros hemos tenido experiencia, yo puedo hablar de experiencias de casos clínicos que he tenido, especialmente de un caso donde pudimos regenerar el tejido cardíaco de esa paciente. Y gracias a eso la paciente todavía está viva. Con células, a partir de células madres. A partir de células madres. Aquí en el país. Aquí en el país. Y en una ocasión se usaba inclusive en la cirugía cardiovascular. Lo que pasa es que esto se quedó un poquito de lado, porque en realidad no es una panacea, o sea, no es una cura definitiva. Okay. Y lo que se ha demostrado en el tiempo es que esto habría que reutilizarla cada cierto tiempo. Pero de que se han logrado beneficios en ello, sí. El problema ha sido ese, que los que más lo han explotado con fines pecuniarios. Y entonces además está la parte ética, porque, por ejemplo, se comenzaron a usar células madres de manera arbitraria, vendiéndole a la gente una serie de posibilidades que no eran ciertas. Por ejemplo, en corazón,
no es lo mismo usar células de tejido graso, ni células del tejido de la piel, que usar células de médula ósea o del cordón umbilical. El potencial es diferente. Entonces, son aspectos que todavía falta por desarrollar para demostrar cuál es la mejor célula. Por eso yo recuerdo una conferencia que se daba en Texas, que ellos trabajaban mucho eso en el Instituto Corazón de Texas. Dice, ¿qué célula? ¿Cuándo y cómo? Es decir, ¿qué tipo de célula es la mejor? ¿Cuándo aplicarla? ¿Qué cantidad aplicar? Es decir, son las cosas que todavía falta por definir, pero es una gran esperanza para regenerar tejido, sobre todo de aquellos pacientes que sufren un daño de su corazón, especialmente los que han tenido un infarto, o aquellos que han tenido un daño en su miocardio por otro tipo de enfermedad, como por ejemplo las miocarditis, las miocardiopatías. Y así puedo seguir avanzando en otras cosas, pero Roberto tiene una pregunta. Tiene una duda. Con la célula madre hay un programa, no sabría cómo llamarlo, o sea, que se está haciendo, que cuando nace el niño, toman células madre del cordón umbilical y lo guardan para futuro, en determinadas condiciones de conservación para cuando se puede utilizar en el futuro. ¿Eso funciona? Bueno, hasta ahora se ha demostrado que sí. Inclusive hay un estudio que yo conocía, no he visto a esa persona porque ahí vino la pandemia, pero había un estudio que se estaba comenzando a realizar con asociación de institución internacional de la posibilidad de utilizar inclusive esas células madre para regenerar la dentadura. La dentadura también. Y hay evidencia de que es positivo. Claro. Entonces, todo depende de cómo se van a usar los mecanismos, porque todo esto está en fase inicial. Todavía falta un poco por aprender de todo esto, lo que yo decía, qué tipo de células, qué cantidad debemos usar, cuáles serían los efectos secundarios, porque siempre se ha hablado del potencial carcinomatoso de esto, de que esas células no las pueda controlar, todo ese tipo de cosas que se han esbozado y se necesitan programas especiales de investigación. En Estados Unidos, por ejemplo, habían 3 instituciones que eran las que tenían permiso para estudiar. No sé qué ha pasado después de la pandemia. Yo estuve en Baylor College en Houston en el año 2018 y pude conversar con el doctor Perrin, que es uno de los investigadores que estaba en esto, y ellos estaban trabajando en él, pero ellos hacían unos simposios que a propósito de ese año, que creo, o el año anterior que hubo el huracán que se metió en Houston, y yo iba a ese simposio, pero hubo que suspenderlo porque fue un desastre. Creo que fue María, el ciclón que entró a Houston. María fue uno de ellos, que se inundó toda la ciudad, fue un puro desastre. Pero uno sabe que todavía hay muchas instituciones donde se está practicando todo esto. Por ejemplo, fíjate, el avance que se ha tenido, por ejemplo, con el desarrollo de los marcapasos. Tener un marcapaso, por ejemplo, antes eran marcapasos con un solo electrodo. Entonces eso creaba sus dificultades, pero resolvía un problema. Después vinieron los marcapasos con 2 electrodos, es decir, para tener un mecanismo más fisiológico, es decir, un cable que fuera la aurícula derecha y un cable que fuera el ventrículo derecho para tratar de que fuera lo más funcional posible. Porque entonces en este caso el ventrículo derecho se contrae primero que el izquierdo, cuando es el contrario, debe ser el izquierdo, pero era lo que podíamos. Sin embargo, ya hace unos años, desde los principios de siglo, se tienen los marcapasos bicamerales, los marcapasos que se utilizan para resincronizar la contracción cardíaca y mejorar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y eso también ha ayudado mucho a los pacientes a sobrevivir. Entonces, estos marcapasos, claro, se necesita de técnicas más especiales, son 3 electrodos, eso tiene un costo, pero aún así eso ha llegado a nuestro país y se hace. Entonces te fijas que no es tan difícil. Los marcapasos, por ejemplo, tú no podías hacerle una resonancia a un paciente. A un paciente con marcapasos. No, la resonancia se lo puede hasta arrancar y sacarlo de ahí. Sí. Y ya hay marcapasos que no solamente tú puedes hacer resonancia por el material que se usa, sino también que tú puedes hacer hasta teleseguimiento, es decir, telemedicina con ellos, porque tú puedes, el paciente coloca como una especie de micrófono o sensor, vamos a llamarle sensor, que es la palabra adecuada, y eso se registra, porque la telemedicina... O sea, a distancia el doctor puede darle seguimiento a ese paciente con marcapasos y saber cómo está marchando todo. Es más, yo recuerdo que fíjate cómo comenzó eso, los israelitas fueron los pioneros
con este asunto del monitoreo electrocardiográfico a distancia. Y yo recuerdo que siendo estudiante en aquel famoso centro cardiovascular que existía donde está el SENMA, el hospital del SENMA de los maestros, había un centro cardiovascular que era lo más avanzado. Y ahí como estudiante yo trabajé con telemetría. Teníamos un dispositivo y yo trabajaba en la unidad coronaria. Entonces, si el paciente tenía una arritmia, estaban los monitores que tú te pasabas la noche oyendo el tic-tac, tic. Y entonces tú colocabas una especie de micrófono. Era como un equipo que tenía adicionado una vía telefónica. Entonces tú llamabas al médico. Entonces ellos tenían un receptor en su casa y allá le salía un registro. Y te estoy hablando ya de muchos años. Sí, eso no fue ayer, ¿no? Y entonces fíjate cómo ya hoy tú puedes hacer ese seguimiento a distancia con los pacientes. Y un individuo se está haciendo actualmente aquí en muchas clínicas. No, telemetría no tenemos. Telemetría. Telemetría no tenemos todavía, a excepción de este tipo de marcapasos. Pero cómo vamos avanzando, así vino. El Holter fue un gran avance, porque el Holter, primero tú registrabas una sola derivación, ya vemos todas las derivaciones de un electrocardiograma en un Holter. Tenemos Holter de 7 días que no teníamos, porque hay arritmia que tú pones un Holter 3, 4 veces y no detecta nada. Y aquí en el país lo tenemos Sí, disponible, de 7 días, ese Holter, 7 días. Que no ya sé si hay de 14 días en este momento, pero de 7 días. Y lo ideal es que tuviéramos de 30 días. ¿Y ese tipo de Holter se le coloca a un paciente en específico, Sí. que hay que monitorear? Bueno, pacientes que tienen arritmia, que hacen síncope, que tú quieres detectar si ese es de origen cardíaco. Por ejemplo, estos Holters se colocan, van adheridos a la piel con un material que permite que el paciente se pueda bañar, claro. pueda hacer todo esto. Entonces, pero más que eso, hoy tenemos incluso marcapasos que son increíbles, del tamaño, menos te cabe 2 o 3 veces una moneda de 10 pesos dominicanos. Son inalámbricos. Claro, son marcapasos ya para uso muy específico, muy especial. Es una batería pequeñita que se introduce al corazón, y esto es un procedimiento que ya se comenzó a usar desde los años 2016. Va lento, un poco lento, pero sí sabemos que esto puede ser una técnica que pudiese venir en el futuro. Inclusive, eso que te mencionaba ahorita de que se ha estado desarrollando inclusive la posibilidad de que los marcapasos en el futuro se pueda usar las mismas células biológicas para recargar la batería del marcapaso. Estas células madres de las que usted hablaba. Del propio corazón. Y Okay. poderla utilizar, incluso utilizando la energía del latido cardíaco para recargar la batería del marcapaso. O sea que yo pienso que yo le digo a la gente, cuídese, porque vienen muchos avances y usted debe aprovechar y beneficiarse de esos avances. Claro. Que no están tan cerca, pero cada vez hay cosas novedosas en este sentido. Y así tenemos que, por ejemplo, los italianos con su estudio de chocolate, de que media tableta de chocolate puede ser muy útil, de beneficio a la salud cardiovascular por la cantidad de antioxidantes que tienes. Claro, estamos hablando de chocolate orgánico, preferiblemente, o aquel que, si es procesado, conserve sus propiedades. Así vamos, y así vemos cómo, por ejemplo, hemos avanzado. Ya hoy podemos detectar más temprano el daño que puede causar algunas terapias para cáncer que pueden causar daño en el corazón. Por eso hoy hay un área dentro de la cardiología que se llama cardio-oncología. Sí. Tú ves como, por ejemplo, como las estatinas, que son los medicamentos que se usan para tratar el aumento de colesterol, nos previenen el desarrollo de un infarto en un 30%, pero es mucho, porque eso reduce la posibilidad de un infarto o de la mortalidad por un infarto. Inclusive, recientemente se presentó un estudio en el último congreso del Colegio Americano de Cardiología en New Orleans, donde tuve la oportunidad, y muchos dominicanos estaban allí también. Para mí fue un placer ver muchos muchachos jóvenes participando de este congreso, porque es una puesta al día de todas las cosas, no solamente de las cosas novedosas que pueden venir, sino de los nuevos esquemas de tratamiento, nuevas herramientas diagnósticas, y es un disfrute. Claro. Para el que le gusta todo esto es un disfrute. Entonces, cómo utilizando una estatina en un estudio
atorvastatina específicamente, se redujo el efecto de toxicidad de esos pacientes que estaban tomando esos quimioterápicos. Entonces, fíjate cómo vamos aprendiendo, estamos teniendo nuevos conocimientos, nuevos avances. Por ejemplo, en los últimos años, como medicamentos que fueron introducidos para el tratamiento de la diabetes, pudieron demostrar o han podido demostrar que pueden reducir el engrosamiento de las paredes cardíacas en un paciente hipertenso, por ejemplo. Pero más que eso, mejorar la función del corazón por mecanismos indirectos que no era o mecanismos adicionales que hoy se le llaman pleiotrópicos, porque eran efectos pleiotrópicos que tú no los esperabas, porque era para reducir los niveles de glicemia y evitar que la diabetes contribuyera al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces se han descubierto muchas cosas por esa vía, o se han puesto en evidencia muchas cosas por esa vía, de que ahora esos medicamentos los estamos usando ya como parte de un esquema de tratamiento de insuficiencia cardíaca. Entonces tiene una importancia capital en el manejo de nuestros pacientes hoy día. Y así vamos a ir viendo incluso la famosa polipíldora. La polipíldora. Píldora, sí. Hay una polipíldora que se desarrolló en un laboratorio español, que no es una cosa nueva en el sentido de que se venía planteando desde hace mucho, principios de siglo. Comenzaron los ingleses y luego el doctor Salim Youssouf, pionero también años después, y hasta nosotros llegamos a desarrollar una polipíldora en el país para prevención primaria. Sí. Okay. Entonces, la única de América Latina. Exacto. ¿Y para cuáles pacientes? Es un medicamento que contiene varios fármacos. Sí. Que en vez de tú tomar 4 fármacos, 5 fármacos, 3 fármacos, tú en una sola píldora puedas introducir esos diferentes componentes para lograr los efectos de beneficio que tú puedes obtener con 4 medicamentos que tú tienes que tomar. Eso es para pacientes que tienen varias comorbilidades. Por ejemplo, donde más empleados en la prevención secundaria, es decir, en aquellos enfermos, sobre todo en los pacientes con infarto. Esa tiene 3 componentes. Tiene una estatina, que es la atorvastatina, tiene un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y tiene un antiagregante plaquetario, que en ese caso sería la aspirina. Y el último estudio que se presentó en Barcelona en el mes de agosto, final del mes de agosto, este estudio puso en evidencia una reducción de 25% de la probabilidad de tener un nuevo evento cardiovascular. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros pensamos hacer en esa época, 2011? Una polipíldora con diferentes componentes. En ese momento todavía a la aspirina no se le había echado mucha tierra para el uso de la prevención primaria, pero sí era con 4 componentes. Sí, ¿cuáles eran? Claro, se establecían una serie de factores, bueno, un estudio de investigación para una estatina, una aspirinita, dosis baja todo, y 2 antihipertensivos. Entonces, con eso tú logramos evaluar en esa época unos 60 pacientes, donde pudimos demostrar, en primer lugar, mayor control y mayor adherencia al tratamiento. Sí, por una sola pastilla, claro. El costo de esa polipíldora es mucho menor, se reduce de manera importante. 2. Y en tercer lugar, ya no solamente control y adherencia, que lo puse junto, sí, sino también se hace un cálculo de riesgo y nos pudimos ver cómo al año ese cálculo de riesgo se redujo en ese paciente. Y entonces se dejó de utilizar esa polipíldora. Sí, está en el mercado, inclusive. Yo quiero que tú sepas que ocurre, que obviamente cuando tú planteas una polipíldora es porque tiene que haber diferentes presentaciones de esa polipíldora, porque no todos los pacientes son iguales, entonces las dosis pueden variar. Y por eso ya, por ejemplo, en Europa nosotros tenemos también medicamentos para el manejo de la presión con 3 componentes. Un diurético, un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque han demostrado que son efectivos, no son tan potentes como antihipertensivos, y tienen entonces un llamado bloqueador del calcio o calcio antagonista, que es la amlodipina. Con esos 3 fármacos tú puedes lograr, sobre todo esos pacientes que son un poquito ya con una hipertensión de mayor grado, mejor control, mejor adherencia, menor costo. Entonces, obviamente, yo creo que con los resultados de este estudio en prevención secundaria en pacientes con infarto, pienso que en el futuro esto puede generar nuevas polipíldoras
porque sobre todo para los países como los nuestros, que somos países pobres, reducir el costo y mejorar la adherencia son de las dos cosas fundamentales para tratar a estos pacientes con enfermedades crónicas. En el año 2016 me atreví a plantear en un foro en Guatemala, y lo hacía en Santiago, en una conferencia que tuve la oportunidad de impartir en un congreso en el mes de octubre, la posibilidad de que en un futuro tengamos la píldora, la polipíldora del diabético hipertenso, porque entonces agregaríamos estos fármacos que son para el uso de la diabetes en un paciente que pudiésemos, es una hipótesis, no quizás prevenir, o quizás prevenir, pero sobre todo, si tú ves que hay ciertos cambios que pudieran inducir a un desarrollo de una enfermedad peor en ese paciente, prevenirla o evitar el progreso. Claro. Doctor Lafontaine. Porque estamos conversando frente a un público muy creativo, muy médico, muy experto en farmacia. Sería bueno hacer una precisión. ¿Qué diferencia hay entre la polipíldora así planteada y el tiro de la escopeta? Bueno, ¿sabes que el tiro de la escopeta? Yo no conozco mucho de armas, porque nunca me han gustado. Pero sí sé, yo sé sí. la cantidad de municiones que se van a arreglar, obviamente. Pero yo pienso que sí. El uso de varios fármacos. Mira, yo tomo un chin de aquello, y ya la tengo. La polifarmacia. Claro, no, importantísimo, criterio. Y tú lo ves. Por ejemplo, cuando vemos pacientes muy hipertensos que no se controlan fácil, para nosotros es muy adecuado poder utilizar un tipo de estos medicamentos que son para el tratamiento de hipertensión, porque tú puedes jugar. Y entonces lo que tú tienes que hacer es un seguimiento adecuado a los pacientes, de tal manera que tú veas que si te pasaste un poquito, vuelve atrás, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo veía hoy una paciente que llegó a mí hace un tiempo, muy hipertensa, que no se controlaba. Ese fue el problema por el que la trajeron. Y no era por la adquisición de medicamentos. Había un problema de esquema de tratamiento. Tú sabes que también a veces tenemos en nuestro medio medicamentos que no tienen la calidad suficiente, sí. Y hay que decirlo, hay que ser honesto, hay que ser transparente. Y yo seleccioné un fármaco de estos porque además a la gente no le gusta tomar mucha medicina. Y tú tienes que tratar de reducir los efectos secundarios, que ese es otro de los aspectos beneficiosos de la polipíldora. Porque cuando tú das dosis menores, tú puedes lograr un buen efecto de beneficio con reducción de los efectos adversarios. O sea que por ahí se gana por todos lados. Por todos lados. Entonces, esa señora, increíble, está, tú la ves, 92 años, la vi hoy. Presión, 120-70 milímetros de mercurio. Como una niña. Y lo que se toma adicional es una pastilla para el colesterol, que si tuviera la polipíldora, tuviera ahí también. Claro, las dosis van a depender, porque va a depender de la toxicidad. Entonces, crear polipíldora implicaría no solamente estudios de investigación, donde tú puedas demostrar la efectividad, que no va a ser absoluta, porque tú sabes que no hay términos absolutos en el manejo de enfermedades crónicas, porque hay pacientes y hay pacientes, es decir, no todos los pacientes se parecen, pero si tú haces diferentes dosificaciones, tú puedes hacer adecuaciones o agregar lo que le falte a esa polipíldora. Y no es lo mismo tomar 2 pastillas que tomar 8 pastillas. Claro. A veces los otros días vi un paciente, por cierto, un paciente extranjero, que decía, yo tomo tantas, pero yo tuve que desmontarle como 4 pastillas. ¿Por qué? Entonces el tipo se estaba quejando, la persona se estaba quejando de que una debilidad y que una fatiga y una cosa. Entonces yo mira, yo pienso que lo primero es readecuar el esquema de tratamiento. Y el paciente está feliz 2 semanas después. Porque además yo digo, vamos a investigar a ver si hay alguna deficiencia de otras cosas, de tipo de sodio, potasio, magnesio, vitamina D, y lo que tiene la vitamina D en el suelo además. Wow. Entonces, 2 semanas después, está muy satisfecho porque fue adecuar cosas y buscar lo que tú piensas que podría ser, qué otros componentes están contribuyendo a que ese paciente no se sienta bien. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa. Hoy miércoles del corazón estamos hablando de estos avances que ha experimentado la cardiología para que usted esté al día y sepa qué consultarle a su cardiólogo cuando usted vaya con él. No se mueva porque regresamos con mucho más después de esta pausa.